Buenas tardes, profesores, profesoras. Es un gusto estar de nuevo con ustedes hoy. Como recordarán, en la segunda sesión de streaming nosotros les ofrecimos regresar con la evaluación del producto y a una calificación a uno de los posibles productos de un chico o una chica que respondiera al proyecto que les presentamos. Entonces, vamos ahora a ir a ese ejemplo. Pero antes de ver cómo calificar un producto de un estudiante, yo creo que lo que tenemos que hacer es recordar la competencia. Recordemos que una competencia no es la suma de capacidades ni de productos pequeños. Eso puede ser el proceso de ir construyendo, pero una competencia es una actuación compleja que se nutre de las capacidades. Por eso les he vuelto a poner, como hicimos la vez pasada, un mapa conceptual donde vemos la competencia de construye interpretaciones históricas. Como ustedes ven, es algo muy complejo donde el estudiante tiene que jalar, movilizar muchas cuestiones, muchos recursos. Hoy lo único que quiero recordar es que construir interpretaciones históricas supone sustentar una posición crítica. No es interpretar una fuente, en otro momento contextualizar, en otro momento generar una explicación, sino es tener una postura crítica sobre un proceso o un hecho histórico, lo cual logro a través de interpretar fuentes, comprender el tiempo y generar explicaciones que tienen dos características, que son explicaciones multicausales y explicaciones multidimensionales. Entonces, recordemos cuál era, digamos, el problema que tenían que resolver los estudiantes, si ustedes se acuerdan, en 8 sesiones de clase. El problema tenía que ver con, después de contextualizar, la idea era que se le ponía a los estudiantes 2 posibilidades para que ellos elijan. La primera tenía que ver con que las dos son similares, si ustedes se dan cuenta, pero la primera dice que el Estado recibió una cantidad de dinero, pero unos años después se declaró en bancarrota. Y entonces la pregunta es por qué los ingresos del guano no producen un desarrollo económico y más bien años después nos declaramos en bancarrota. Y la segunda dice más o menos lo mismo, pero luego termina de manera diferente. Fíjense, Basadre llamó a esta época la prosperidad falaz. ¿Por qué se produjo ese tipo de prosperidad o ese tipo de apogeo? Si ustedes se dan cuenta, esta segunda pregunta, si bien va a lo mismo y los chicos y las chicas pueden trabajarlo al mismo tiempo en un mismo grupo, lo cierto es que enfocar la respuesta de esta pregunta o la interpretación, perdón, de esta pregunta requiere mayor nivel de abstracción. ¿Por qué la docente pone 2 alternativas? Porque recordemos que cuando nosotros tenemos que calificar, tenemos que hacer una diferencia entre el AD y el A. Y acá yo me quería detener un poquito, porque creo que podemos estar confundiéndonos y podemos, digamos, tratar de hacer analogía entre una escala del 0 al 20 y usar estas letras. Entonces uno cree que usar AD es tener 18, 19, 20, es decir, que he hecho perfecto lo que me han dicho, ¿no? O que, digamos, lo he hecho de manera destacada, pero sin ningún referente. Mientras que la lo asociamos a unas notas del 1 al 20 menor. Lo que tenemos que tener claro es que el AD lo que significa es que el estudiante ha mostrado una actuación de la competencia con un nivel de logro mayor a lo esperado. Y el A es que que está mostrando un nivel de logro esperado, es decir, que está muy bien, es lo que estamos esperando para ese grado. Pero ¿cómo alguien puede demostrar que está haciendo más de lo esperado si digamos, el problema es igual para los dos? Entonces, por eso es que se pone, ¿no es cierto?, las 2 alternativas. ¿Qué es lo que los chicos y las chicas tenían que hacer? Les recuerdo, la idea era que tenían que escribir un ensayo de 800 palabras. ¿Por qué un ensayo? Porque un ensayo puede tener esta característica de ser un ensayo argumentativo. Y si es un ensayo argumentativo, entonces tiene que tomar posición sobre algo.
A lo largo, ¿no es cierto?, de las 8 semanas, nosotros hemos estado haciendo permanentemente una evaluación formativa. Si bien esta sesión tiene que ver con la sumativa, yo no quería dejar de recordar esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, luego de que se les plantea el problema, los chicos tenían que hacer una hipótesis. ¿Y por qué al docente se le ocurre que tiene que hacer una hipótesis? ¿Se le salió de la nada? No, si ustedes ven los programas de nivel, allí se demanda, ¿no es cierto?, que los estudiantes puedan plantear hipótesis. Evidentemente, cuando los chicos plantean y las chicas plantean su hipótesis, el profesor está acompañándolo y está retroalimentando si está bien formulada, si es lógica, si es verosímil, etc. Luego se plantea también que tiene que contextualizar el problema. Y entonces a lo largo del tiempo del proyecto, los chicos pueden haber decidido hacer frisos cronológicos o pueden haber decidido hacer diagramas de secuencia. Ahí hay que acompañarlos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los chicos no tienen bien desarrollada, ¿no es cierto?, esta capacidad del tiempo histórico sobre todo, tienden a hacer una línea de tiempo donde solo marcan fechas y algunos hechos. Eso no nos va a servir para que los chicos hablen de permanencias o de cambios o hablen de simultaneidades. Evidentemente, si no hacen un friso cronológico, por ejemplo, donde ven la historia económica de Europa, donde ven la revolución industrial, la demanda, la revolución agrícola, la demanda del guano, no entenderían, ¿no es cierto?, por qué el Perú logra, ¿no es cierto?, colocar tantas toneladas de guano en el extranjero. Entonces, si por ejemplo alguien solo pone fechas y gobiernos, no ayudará. Entonces el profesor, ¿qué tiene que hacer? Acompañar, preguntarle por qué ha hecho eso, qué datos le servirían en esa línea que sí ayudarían a entender el problema económico. Entonces, o por ejemplo, ¿no?, se está preguntando sobre, en algunos de los chicos que han escogido la pregunta sobre prosperidad falaz. Para poder contestarla, el profesor o la profesora tiene que darse cuenta si realmente ha construido ese concepto y si lo está entendiendo a cabalidad, porque si no, ¿cómo podría sacar una conclusión? ¿Cómo tendría una posición crítica de por qué se dio esto? O sobre desarrollo económico, o sobre estancamiento económico, ¿no? Y una serie de conceptos que son necesarios para entender las dinámicas económicas del proceso que vivió el Perú en esa época. Entonces, muy importante que nosotros estemos pensando que va a tener un producto final que nos va a permitir evaluar la competencia en su conjunto, no quiere decir que a lo largo de todas las sesiones nosotros podamos ir acompañándolos, ¿no es cierto?, en lo que ellos van a ir desarrollando y lo que les va a servir para finalmente escribir su ensayo. Regresemos a la rúbrica. Si ustedes se dan cuenta, la primera AD tiene que ver, la descripción incluye la explicación de este concepto de prosperidad falaz y desde ahí se arma todo el argumento. Entonces, ¿qué estudiantes van a poder llegar a la D? Solo los que han elegido esa pregunta o ese problema. ¿Está mal que elijan solo la A? Está perfecto. Acuérdense que también desarrollar la competencia implica que uno conozca el nivel de desarrollo. Entonces los chicos tienen que saber si están preparados para contestar esto o si están preparados para contestar lo otro. No exijan que contesten lo otro. El objetivo de nosotros no es que todos nuestros alumnos tengan AD. Si todos tuvieran AD, quiere decir que estamos planificando mal, porque nosotros estamos planificando el nivel de logro esperado. La mayoría de nuestros estudiantes van a ir al nivel de logro esperado, que dicho sea de paso, no es poca cosa. Algunos de nuestros estudiantes que tienen una predisposición especial, una habilidad especial, un interés especial en el área, en esta competencia en particular, evidentemente sacarán todas sus posibilidades y podrán ir al AD. Entonces, veamos el ejemplo. Primero que nada, el título es fundamental. Miren lo que dice: la influencia de los préstamos en la bancarrota del Perú. Es decir, no te está hablando, no te pone el título la época del guano, sino que en el propio título del ensayo está la posición del o de la estudiante. Este caso es una mujer, entonces voy a comenzar a hablar de la estudiante. Entonces, ella
sienta su posición desde el título. Luego, cuando ustedes leen, dice, en el Perú se dio una época conocida como la era del guano entre los años 45 y 79, tiempo cronológico, donde la cantidad demandada del guano en Europa fue muy grande para aumentar la producción agrícola por la revolución industrial. En realidad ahí está habiendo simultaneidades. Si ustedes vieran toda la producción en el proceso de la estudiante, verían cómo ella hizo un friso cronológico donde miraba, ¿no?, qué cosas se estaba dando en paralelo, es decir, en simultáneo a lo que pasaba en el Perú. Antes de esa época, el Perú se encontraba en un estancamiento económico. Antes. Entonces, estamos hablando allí también de tiempo histórico, ¿no? Entonces, tenemos como, ¿no es cierto?, lo primero que hace la estudiante es contextualizar, porque estamos hablando de un ensayo histórico sin tiempo histórico, imposible. Entonces ella, como ha generado su esquema de actuación, sabe que tiene que contextualizar antes de comenzar a dar su posición. Pero luego dice ella, si ustedes se dan cuenta, el guano pudo haber sido el agente que haga que se fortalezca, pero pasó todo lo contrario. En este ensayo se argumentará que la razón que el Perú llegó a una bancarrota fiscal en 1876 se debió principalmente a los excesivos préstamos. Como ustedes se dan cuenta, no es unilineal, no está diciendo que hay una causa. Acuérdense lo que dijimos, todas las explicaciones tienen que ser multicausales. Entonces ahí la estudiante dice, pueden haber muchas, pero ¿cuál es la principal? Según su posición, la de los excesivos préstamos. Es decir, ella está mostrando acá que en su cabeza está comenzando a estructurar la jerarquización de causas, que es lo que le parece más importante, ¿no? Luego, si ustedes se dan cuenta, no vamos a leer todo, pero esto va a estar colgado, ¿no es cierto? Y ustedes van a poder ver todo el ensayo, pero ustedes se van a dar cuenta cómo va a ir generando argumentos, pero no son argumentos que tienen que ver con yo creo, tú crees, él cree, me dijeron, no me dijeron, sino que los argumentos se basan, ¿no es cierto?, en las fuentes que ha utilizado, ¿no? Por eso es que ustedes ven, un importante impacto del guano fue que permitió el surgimiento de un grupo económico que invirtió en agricultura de la costa y también creó los primeros bancos. ¿Ven ustedes? Una nota y cuál es la referencia. Eso lo que quiere decir es que ha estado utilizando, ¿no es cierto?, fuentes. ¿Se acuerdan que yo construyo mi posición personal a través del uso de fuentes? Y luego ustedes ven siguientes cuestiones que escribe. El Estado peruano era incapaz de captar los excedentes internos que eran necesarios para su mantenimiento y tuvo que recurrir a los préstamos. Es decir, está comenzando a construir su hilo argumentativo para defender, ¿no es cierto?, su posición. Y ustedes van a poder ver cómo en medio de todo da datos que sacan de las fuentes, de los gráficos que la profesora, de los cuadros estadísticos que la profesora fue entregando, y ella va a generar, ¿no es cierto?, sus argumentos. Unos segundos, si ustedes se dan cuenta. Por otro lado, el Estado no solo acumuló una gran deuda externa, sino que también obtenía préstamos por parte de peruanos de la clase alta, y nuevamente, ¿de dónde lo saca? Y lo vincula a los consignatarios. Acá una cuestión que ustedes tienen que darse cuenta. Estamos hablando de estancamiento económico, es decir, estamos hablando de un concepto, del uso de un concepto abstracto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de consignatarios, que es un concepto que tiene que ver con el tipo de una de las formas en que se vendió el guano, ¿no? Luego, como en todo argumento, ella jerarquiza causas, pero no desconoce las otras. Dice, con lo anterior no queremos afirmar que no hay evidencias de que hubo corrupción. Ya en la misma época el sentir popular era que durante el gobierno de Echenique, él y sus ministros se enriquecieron ilícitamente. Las caricaturas de Willis así lo demuestran.
¿no? Que es otra de las fuentes importantes de esta época, las caricaturas que se produjeron. ¿Qué cosa quiere decir esto? Está en la multicausalidad. No dice que la corrupción no haya sido un factor, pero lo que dice es que la principal para ella fue el tema de los préstamos, ¿no? Y miren cómo termina. En conclusión, el Perú pasó de tener un recurso que lo hubiera podido sacar del estancamiento económico a derrochar gran parte de sus ganancias, no invertirlas lo suficiente y llenarse de préstamos que luego ya no pudieron pagar. En general, esta bancarrota se dio por la imposibilidad de conseguir nuevos préstamos y asumir el pago de anteriores. Por las razones ya mencionadas, se considera que la bancarrota financiera del Perú, estamos hablando de cuestiones financieras, otro concepto, se debió a los excesivos empréstitos, otro concepto, adquiridos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la rúbrica, veamos, construye una explicación acerca de por qué el Perú, a pesar de recibir cuantiosos ingresos, se declaró en bancarrota. Lo hace. Al hacerlo, es decir, no en un ejercicio aparte, sino al construir su posición, jerarquiza causas. Creo que lo hemos notado. Pero al jerarquizar las causas, las vincula a lo que estaba viviendo el Perú y el mundo, también creo que lo hemos visto. Por ello, contrasta diversas narraciones. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cómo hay una serie de fuentes que ella va utilizando. Tanto caricaturas, es decir, fuentes visuales, como cuadros estadísticos, ¿no es cierto?, y como también fuentes secundarias. Pero miren lo que dice, emplea en la explicación, es decir, no es en un examen donde yo le tomo si sabe conceptos, en la explicación dice, emplea conceptos complejos, hemos visto que está empleando conceptos complejos, pero miren lo que dice al final, y si hace preguntas que se vinculan al presente. Y por eso dejé para el final esto. Finalmente, es importante señalar que si bien en el Perú actual no se dan exactamente las mismas características ni la misma coyuntura, es muy importante porque ella contextualiza y dice no es lo mismo el Perú del siglo XIX que el Perú de inicios del siglo XXI. Seguimos sin resolver el problema del desarrollo. Pareciera que la economía primaria exportadora, a partir de minerales y no de guano, se está refiriendo ahora en la actualidad, no siempre genera desarrollo. Y si bien no seguimos endeudándonos, el problema de la corrupción sigue presente. ¿Será por alguna característica de los peruanos, por la fragilidad de nuestro Estado? Mucho por seguir investigando. Acuérdense que un ensayo además tiene que ser atractivo para la lectura, tiene que generar nuevas preguntas y la estudiante que sabe lo que tiene que lograr termina con nuevas preguntas. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, esta alumna está calificada con A. ¿Esto quiere decir que su producción no es buena? Es excelente, está en el nivel esperado para ese grado. ¿Que podemos seguir trabajando con ella? Es evidente que vamos a seguir trabajando con ella para poder potenciar más las habilidades que tiene. Entonces, seguramente la profesora se pondrá como grandes retos para el trabajo con este estudiante, de repente, ¿no es cierto?, que comienza a evaluar más las fuentes en el contexto y en la perspectiva, cuál es la posición ideológica del autor, desde qué punto de vista está narrando esa historia, o que también comience a desarrollar cada vez más conceptos más abstractos para que pueda, por ejemplo, ella sentirse cómoda y sentir que, si bien está un poco lejano esto de prosperidad falaz, ella se siente capaz y se va a arriesgar a hacerlo. Acuérdense que los estudiantes tienen que sentir que lo pueden hacer. Si no sienten que lo pueden hacer, no se van a arriesgar. Por eso es que la evaluación, ya sea formativa o sumativa, tiene que estar sustentada en las altas expectativas que nosotros tenemos sobre ellos y en la confianza que lo van a lograr. No quiero terminar esta parte sin decirles que no olvidemos nunca que el gran enfoque de este currículo es la evaluación formativa.
Es ese desarrollo el que lo tenemos que acompañar. ¿Que tenemos que certificar? Sí, pero un buen acompañamiento hace que nuestros estudiantes puedan producir cosas como estas y lleguen a un nivel A que realmente es un muy buen nivel porque es el nivel que estamos esperando. Dejemos de hacer equivalencias. Dejemos de pensar que el 18 y el 20 es el AD, que el 15 al 17 es el A. No, el AD es que está por encima del nivel de logro esperado para ese momento. El A es el nivel de logro esperado. Si hacemos un símil con la S, ¿qué cosa es lo que pasa cuando nuestros alumnos tienen 2? ¿Qué es? Satisfactorio. ¿Y estamos como? Felices. Entonces, el A es el nivel satisfactorio, está haciendo lo que esperamos. Logremos que todos nuestros estudiantes logren ese nivel esperado y algunos que tienen habilidades más destacadas en esta área, porque siempre habrá en cada área alguno que va destacando, bueno, esos son los que podrán ir avanzando más. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes acá. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.